Voy a saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, académico universitario, periodista independiente, combativo en redes sociales y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Mi querido Vicente, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por el espacio. Un gusto para mí platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura, como siempre. Antes de entrarle a hablar de Lady Pelotas, de la ahijada política de Ricardo Monreal, yo quería escuchar tu opinión, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó y estuvo sabrosa la oportunidad con el corresponsal de Al Jazeera. Ahora veo por todos lados que andan promoviendo el documental sobre la situación de los periodistas en México del que hacía referencia o al que hacía referencia el corresponsal de Al Jazeera, que buscaba, pues a su manera, hacerle ver al presidente una realidad que él no ve, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, y el presidente le dice cosas tan contundentes como no hay impunidad, y si tú piensas diferente, presenta las pruebas. Sigue un sector del periodismo aferrado a defender a esos que han sido prostitutos y prostitutas de la información, mercenarios y mercenarias de los medios de comunicación, literalmente peones y empleados de los intereses muchas veces extranjeros desde sus micrófonos y desde las cámaras. Y la verdad me llama mucho la atención que el presidente manda a los corresponsales extranjeros a entrevistar, por ejemplo, a Loret de Mola, a quien le ha ido muy bien, dice el presidente, en el periodismo, que no es necesariamente el periodista de a pie que arriesga la vida, esos que están en peligro de muerte por contar su verdad. Tu opinión, porque tú también recibes muchos ataques en redes sociales y veo que te defiendes como puedes, siempre en mi solidaridad, Luis Guillermo, pero es extraño que a los periodistas honestos, independientes, nos insistan en meter en el mismo costal que los López Dóriga, los Loret, los Ciro, como también, a lo mejor por ahí va, como también quieren calderonizar, meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el que se encuentra un Felipe Calderón, solo por decir algo, Luis Guillermo. Escucho tus reflexiones. Mira, mi querido Vicente, lo que voy a decir seguramente no le va a gustar a muchos, a muchas de los seguidores, de las seguidoras de tu espacio, de mi propio espacio. Y lo tengo que decir con la más absoluta claridad para que se entienda muy bien. La cuarta transformación, que incluye al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su gabinete, a su equipo, al partido que lo llevó al poder, a la dirigencia de ese partido, en absoluta y completa claridad. La cuarta transformación nos ha traicionado a quienes hemos querido luchar contra la industria mediática corrupta, podrida, anacrónica que domina este país. Y nos han traicionado porque a más de 3 años de transformación, como escuchaba que decía hace unos minutos mi querido Manuel Hernández Borbolla, el sistema de medios que prevaleció durante décadas en México no solo no ha sido desmantelado, sino que sigue siendo financiado económicamente por la misma cuarta transformación. Es una traición brutal, no solo porque le da dinero a los medios a los que debería haber retirado el financiamiento multimillonario que durante muchas décadas han recibido de los gobiernos del viejo régimen,
Es una traición porque no ha permitido el surgimiento sólido de alternativas informativas en el país. No ha permitido la pluralización del debate en los medios públicos. No ha empujado la renovación de voces en los espacios que controla, que controla la industria mediática tradicional. Le dan millones, cientos de millones, ya, si lo sumas, miles de millones a los mismos de siempre. Y no solo es el gobierno federal, mi querido Vicente, también Morena, el partido en el poder, financia también a los medios que lo golpean, a los medios que están en contra de la cuarta transformación, a los medios que le mienten a la sociedad. ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio ha habido en materia de medios en este país? Ninguno, absolutamente ninguno. Se lo dije de frente al señor presidente en la última oportunidad que tuve de estar en la conferencia mañanera y se lo voy a repetir la próxima vez que tenga la oportunidad. La cuarta transformación nos traicionó permitiendo la supervivencia de ese sistema de medios agónico y no permitiendo la emergencia, el surgimiento, el fortalecimiento de espacios alternativos. No queremos dinero, que no se confundan quienes me están escuchando. No pido que le dejen de dar dinero a Televisa y me lo den a mí. No pido que le dejen de dar millones a Latinos, a El Heraldo, al Excelsior, a la Universal, a Reforma, a Televisa, TV Azteca, a Carmen Aristegui y que me lo den a mí. No, pido que se los retiren a ellos para que podamos competir en condiciones de igualdad, disputándonos a las audiencias y disputándonos la preferencia de las audiencias en igualdad de circunstancias. Pido que se empuje la pluralidad en los medios públicos, que se saque esa dinámica perversa de que los propios medios públicos permiten el predominio de una sola visión de México, de una sola visión de pensamiento. Pido que se permita a los espacios alternativos como el tuyo, como el mío, como los que estamos en esta órbita, poder tener acceso a entrevistas con los secretarios de Estado, con las personas que dirigen el país, que prefieren, aun cuando son de la cuarta transformación, irse a los medios que los golpean, ir a darles audiencia a los medios que los ningunean, que les escupen a la cara con tal de estar vigentes. Pido que la cuarta transformación sea congruente y que voltee a ver a quienes estamos empujando por transformar el podrido, decadente, mugroso sistema de medios arando en el desierto. Por eso te digo, mi querido Vicente, que la cuarta transformación nos ha traicionado. No se trata de cambiar el destinatario de los dineros. Se trata de hacer una revolución mediática donde la sociedad gane y donde el dinero público no vaya a parar a las arcas y a las manos de los de siempre. Todavía nos faltan 2 años y medio. Ojalá el presidente de la República, los líderes de la cuarta transformación, los dirigentes del partido en el poder, escuchen este grito desesperado de un periodista que se peleó ya con todos los medios para tratar de construir una alternativa decente, honorable y veraz para el pueblo de México. Pues mira, nada más veo las reacciones, leo las reacciones en el chat y no sé si son trolls, bots o son gente verdaderamente honesta, y yo lo digo, que tal vez no llega a entender, con mucho respeto lo digo, cómo se manejan esto de los presupuestos de publicidad oficial y estas cosas. Karina Flores, ya le llegaron al precio. Por aquí estaba leyendo algunos. Esteban Gutiérrez, no digas tonterías, Luis Guillermo, ya te llegaron al precio.
Rafa Omaña, la verdadera traición es ese panfletero editorial de Hernández, pésimo histrionismo. ¿Quién los chayoteó? Por aquí leo, a ver. No mame, ¿cuál traición? Es fácil opinar desde la comodidad, cuando todavía hay gente del anterior gobierno enquistados. ¿Y ustedes qué hacen? Investigan, denuncian. ¿Por qué no van a encarar a Gertz? Dice Camila Basti, yo creo que es del tema anterior. Alejandro Reyes dice, Meme Yamel también está en esa misma línea. El nado sincronizado llegó a los youtubers, qué lástima. Esto significa que Claudio X está llegándole a los youtubers, ya contestó Meme, que no la chiflen, que es cantada, que cuál línea. Pues creo que es un tema, un debate muy interesante, porque por ejemplo, de la misma manera, te destruirían a ti o me destruirían a mí si pedimos publicidad oficial, mi querido Luis Guillermo. Si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces. Pero qué interesante cómo también esta audiencia, que creo que es en ocasiones injusta, pero está bien, es parte de esta labor que aceptamos tú y yo desde nuestra independencia, que cuando se hace, porque se hace, cuando no se hace, porque no se hace. Pero lo que no puede regatearnos esta audiencia es que los tomamos en cuenta, que los leemos, como tal vez, porque no he visto hace mucho tiempo los medios tradicionales, los noticiarios, como tal vez no lo hace una Denise Merker, o no se atreve a hacerlo un Leo Zuckerman, o no lo hace un Ciro Gómez Leiva, o un Carlos Loret de Mola. Pero está bien, es parte de los gajes del oficio y como decidimos hacer esta chamba. Creo que es importante, creo que es un debate muy, muy interesante, sobre todo cuando el propio presidente dice, a ver, por ejemplo, solo el caso de Radio Fórmula, de Telefórmula, dice el presidente, ahí nos están golpeando todo el día. Bueno, pues habría que revisar en la lista cuántos millones recibe Radio Fórmula. Pero creo que es un debate muy, muy interesante que también se abre con lo ocurrido ayer en la mañanera, mi querido Luis Guillermo. El punto aquí, y entiendo, te digo que por eso, que no les iba a gustar mi punto de vista, el punto aquí es que no ha habido transformación en los medios. No se trata de dinero, se trata de libertad, no se trata de billetes, se trata de pluralidad. El viejo régimen nos impuso un mecanismo de adoctrinamiento en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, en la radio, en los portales, en las universidades, en las escuelas, en las preparatorias, en los libros. Todos esos ámbitos, mi querido Vicente, siguen estando dominados por la forma de pensamiento neoliberal que creó todo un contingente de convencedores que siguen vigentes. Y la peor parte de esa dinámica, mi querido Vicente, es que una buena parte de esos convencedores siguen también teniendo espacios en los medios públicos y siguen controlando el discurso y siguen controlando la percepción de la realidad y siguen moldeando la mente de las personas que los ven, los escuchan o los leen. La cuarta transformación no ha empujado una ruptura con ese modelo. Y los poquititos que estamos al margen de esa maquinaria, estamos luchando contra titanes. Somos tú, somos yo, somos muy poquitos quienes luchamos contra esos colosos ideológicos y mediáticos que le dominan la mente a la mayoría de las personas en este país. Y estamos luchando sin armas, estamos luchando sin espacio, estamos luchando sin instrumentos. Y la cuarta transformación
que debía habernos apoyado, que debía habernos por lo menos dado un margen de maniobra, permitiendo que hubiera espacio para nuestra voz. Simplemente se quedó callada y volteó hacia los adversarios para seguir reconociéndoles la interlocución. Ese es el reclamo. No es un asunto de billete, no es un asunto de que Claudio el ratero me haya llegado al precio. Es un asunto de ideología y de convicción personal, mi querido Vicente. Se trata de advertirle a la gente que el viejo modelo mediático, controlador y de una sola visión de México sigue vigente, y cuando López Obrador se vaya, estará hambriento y furioso y va a preparar una embestida, un contragolpe brutal, brutal. Por eso hablo de traición. Y por cierto, Luis Guillermo, leía lo que publicas en redes, la carrera interna por el 2024 ya, y vayan haciéndose a la idea de que será muy turbulenta y llena de puntapiés, no apta para hipersensibles. Y me llama mucho la atención cómo mencionas que los espacios que utilizan precisamente en medios para promoverse los aspirantes a la candidatura de Morena en el 2024, nos puede hablar mucho de ellos. Claudia Sheinbaum aparece en La Jornada, Marcelo Ebrard apareció en TV Azteca y Televisa, y Ricardo Monreal en el 1+1 y la vieja prensa chayotera. Échate ese trompo a la uña, Luis Guillermo. A eso me refiero con esta larga eh, eh, perorata, mi querido Vicente, a que estamos viendo los acomodos que van a ocurrir de cara a 2024. No es casual, no es casual que el canciller prefiera ir a Televisa o a TV Azteca, o que la jefa de gobierno prefiera darle la primera entrevista donde reconoce su aspiración genuina para ser presidenta de México, a La Jornada. Estamos hablando de que cada uno de esos medios tiene su propia visión de país y tiene su propia dinámica informativa. Por eso hay que estar atentos a esos pequeños detalles, a esas pequeñas y sutiles, a esos sutiles matices que vamos a ir viendo en la carrera presidencial hacia 2024. La gente no tiene que espantarse, mi querido Vicente. La lucha por el poder, sea el partido que sea el país que sea, no está exenta de puntapiés, de pellizcos, de golpes abajo de la mesa. Los políticos, las políticas, hacen ese trabajo cotidianamente, disputan el poder a sus adversarios, a sus correligionarios. Todos anhelan ser la máxima figura política de su entorno, de su país, de su región. Es una lucha genuina que para eso se preparan los políticos y las políticas. Nosotros, que los vemos desde afuera, quizá podríamos asustarnos pensando que se van a destazar o que van a ocurrir carnicerías adentro de Morena. No, no, no. Eso no va a ocurrir. La gente tiene que saber que las precandidatas, los precandidatos van a luchar, van a tratar de convencer y van a tratar de ganar. Y que en esa dinámica vamos a ver muchos actos a que algunos pues quizá no nos gusten, algunos quizá nos sorprendan o nos asusten, pero al final es importante entender que así es la lucha por el poder en cualquier parte del mundo, en cualquier partido político, en cualquier circunstancia electoral. Lo importante es analizar lo que está ocurriendo en el partido, en el poder en México, una disputa muy interesante, mi querido Vicente, pero con reglas cada vez más definidas. La unidad, independientemente de quién gane, el liderazgo total, absoluto, absolutamente irreemplazable del presidente López Obrador, y la dinámica de que es el único partido en estos momentos, cuando faltan 2 años y un poquito menos para la elección de 2024,
Morena es el único partido que tiene candidatos fuertes, sólidos y verdaderamente viables como presidentas o presidentes de la República. Vamos a tener que observar cómo se mueve Marcelo, cómo se mueve Adán Augusto, cómo se mueve Claudia y cómo se mueven el resto de aspirantes, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, incluso otros que no han sido mencionados y que seguramente alzarán la mano en algún momento. Hay que observarlos porque lo que vamos a ver no tiene precedentes, mi querido Vicente, no tiene precedentes porque lo que estaremos viendo en los próximos días, meses y años será una lucha abierta, de frente, pública, por el poder. No la habíamos atestiguado antes en la era del tapado, cuando quien se movía no salía en las fotos. Hoy los vamos a ver moverse, menearse, bailar, brincar, contonearse para salir en el video. Y esa dinámica nos va a dejar una gran enseñanza como sociedad. Así que, mi querido Vicente, pues ahí está el asunto. Hoy vemos a Monreal en su pasquincito de quinta, vemos a Marcelo Ebrard en las poderosas televisoras y vemos a Claudia en el único periódico de izquierda de este país. Así están las cosas, no nos queda más que analizar lo que vamos observando. Y bueno, parte de este merequetengue y de lo que se viene, solo como ejemplo, el caso de Ricardo Monreal, que es experto en tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Le tira un pedradón a Claudia Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México no ha dejado trabajar a mi amiga Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc. No la ha dejado. Oiga, entonces Claudia Sheinbaum, no, bueno, no me atrevería a decir que Claudia Sheinbaum, no, qué cosas con Ricardo Monreal, querido Luis Guillermo Hernández. Para aquellos que dicen que andamos dividiendo con nuestras opiniones, no, aquí claros. El que divide es Ricardo Monreal y el que saca las uñas y las navajas y el filero ha sido Ricardo Monreal, Luis Guillermo Hernández. Absolutamente nadie, mi querido Vicente, puede afirmar que en Morena todos los dirigentes, todos los políticos, todos los funcionarios, los servidores públicos son total y absolutamente eficientes, honrados, pulcros, puros. Eso no existe. Lo que existe es una dinámica de trabajo, una mística de trabajo que va reconociéndose y que va enraizándose en la sociedad. Por eso me sorprende mucho y me da mucha risa que Ricardo Monreal, en esta dinámica de pegarle a Claudia Sheinbaum porque la considera la enemiga pública número uno de su proyecto, acuse a ese gobierno, al gobierno de la Ciudad de México, de bloquear a su pupila política, a su ahijada, a la, no sé si todavía sea, alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y acuse que el gobierno de la ciudad pues no la deja trabajar. Y yo me pregunto, ¿acaso Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México fue el que organizó esa ridícula, ominosa y vergonzosa alfombra roja con la que inauguró su gobierno de delirios Sandra Cuevas? ¿A poco Claudia Sheinbaum le puso a los policías en la oficina para ser agredidos, vituperados, insultados por la propia alcaldesa, que no los bajó de estúpidos y que no bajó al jefe de la policía de puto? ¿Acaso fue Claudia Sheinbaum la que aventó los balones con billetes de 500 pesos pegados desde el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc? ¿A poco fue Claudia Sheinbaum la que hizo esa campaña verdaderamente indignante de borrar el arte popular de toda la alcaldía e imponer a los vendedores ambulantes, a los vendedores de estanquillos, una cromática favorable a la jefa delegacional, a la alcaldesa? ¿A poco fue Claudia Sheinbaum la que le dio un contrato al grupo Bimbo para poner una estupidez
de concha monumental en uno de los parques más emblemáticos de la alcaldía. No, Vicente, no. No se trata de que Claudia Sheinbaum se haya opuesto a que la tal Sandra Cuevas gobierne. Se trata de que es una incompetente, una incapaz, una frívola, una corrupta y una mujer que no entiende que su cargo público no se trata de hacer circos, no se trata de ser autoritaria, no se trata de tratar a la alcaldía como si fuera su feudo personal. Así lo entiende así lo entiende Sandra Cuevas, mi querido Vicente, porque también así lo entiende Ricardo Monreal, que hace exactamente lo mismo en el Senado de la República. Son iguales, por eso son aliados. Son iguales de frívolos, iguales de parciales, iguales de autoritarios y sobre todo iguales de creer que los recursos públicos les pertenecen. Ahí está el asunto. Creo que más claro ni el agua, mi querido Vicente. Sandra Cuevas es igual a Ricardo Monreal. Por eso se quieren tanto. Y por favor, ya dejen en paz a Sandra Cuevas, que es amiga de Ricardo Monreal. Nótese mi sarcasmo. Vaya elementos que nos da Ricardo Monreal en esa entrevista con los periodistas. Es que es mi amiga. Y, bueno, mi querido Luis Guillermo Hernández, vaya que se has dejado la víbora chillando. Nos has dejado el chat en total alboroto y creo que eso es importante. Por más que no les guste la opinión de Luis Guillermo Hernández, por más que no les guste en ocasiones mi opinión, puedo no estar de acuerdo con Luis Guillermo, pero en este espacio sin censura cabemos todos. Aquí hemos entrevistado hasta Lili Telles, al saco de pus. No les ha gustado a muchos, pero de eso se trata sin censura. De eso se trata sin censura. Mi querido Luis Guillermo Hernández, por eso y por más, siempre apoyando tus esfuerzos independientes, en dónde te ve la gente, en dónde te respalda, en dónde te apoya. Es más, tal vez si te siguen, se darán cuenta del contexto en el que haces la crítica, en el que dejas la víbora chillando, porque creo que estamos muy mal acostumbrados a escuchar algo que no nos gusta y lo bloqueamos o lo cancelamos, como se dice en las redes sociales. Creo que hay muchos años que hay que analizar para poder tener una idea más clara, tanto de Luis Guillermo como de Vicente, como de La Sexta W, como de Sin Censura. Avanzamos, mi querido Luis Guillermo, y yo agradezco y me siento muy orgulloso de tener una audiencia diferente e inteligente. Mi querido Luis Guillermo, cerremos con la invitación. Muchísimas gracias, Vicente. Reivindico al periodismo libre, que no necesita tener contratos publicitarios con ningún gobierno, con ninguna entidad pública para subsistir. Yo solo recibo dinero de la gente que me dona, que me aporta en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en mi página de Facebook, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y en mi Twitter, Luis Gernán o Sexta W. Yo invito a la gente que está hablando de que ya me convencieron, que busque mi nombre y va a estar absolutamente segura de que no hay ningún contrato, ningún chayo, ningún convenio, ninguna mochada a mi nombre. Reivindico, aunque no lo crean, la posibilidad de ejercer el periodismo absoluta y totalmente libre. Y no se confundan, cuando hablo de traición a la 4T, hablo desde la afiliación, desde la adherencia, desde la simpatía, incluso, si quieren, desde la militancia cuatroteísta. Yo sé muy bien dónde estoy parado y quiero que ustedes también lo sepan, en el espacio del periodismo que le sirve a la gente. Así que ahí nos vemos, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, maestro. Nos vemos pronto aquí en este espacio libre como el viento. La próxima semana o antes, si lo amerita la noticia, te seguimos en redes sociales. Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura.